Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de análisis y de entrevistas, como cada día, con Mávila Huertas. Mávila, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. El día de hoy vamos a tener varios temas sobre los que hablar. Entre otras cosas está este nuevo procedimiento migratorio para que finalmente los migrantes que no hayan ingresado de manera legal o que se encuentren en alguna situación irregular en nuestro país se puedan acoger a este permiso temporal, permiso de permanencia temporal. Pero vamos a otras cosas a esta hora de la mañana. Sí, temas educativos, y lo vamos a hacer nada menos con el profesor Juan Cadillo, quien fuera ministro de Educación bajo Pedro Castillo, pero separado rápidamente cuando dio muestras de su independencia. Él había sido nombrado gracias a su prestigio obtenido cuando fue considerado a nivel mundial como un maestro que deja huella por sus innovaciones en el uso de tecnologías en la educación. Señor Cadillo, muy buenos días. Tengo entendido que está en Huaraz, usted capital de Ancash. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mávila, y a todo el público. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Queremos conocer su opinión, comencemos por ahí, por las revelaciones que se han hecho de actividades que se han producido en Puno en relación a un colegio que enseñaba a los niños de baja edad a cantar canciones hostiles a la presidenta Dina Boluarte, entre otros símbolos de nuestra República. Bueno, con respecto a ese tema, en realidad es complejo, ¿no? La realidad de Puno. Nosotros tenemos que ir entendiendo que la educación que desarrollamos en nuestro país está orientada hacia la cultura de paz, la no violencia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, cualquier tipo de estigmatización, descalificación de las personas, en realidad no es un buen punto de vista ni es loable, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que trabajar en el sector educativo para fomentar justamente valores en torno hacia la paz y el respeto a todos los seres humanos. Profesor Cadillo, yo quería preguntarle si existe algún tipo de norma, por ejemplo, que pueda llevar a una sanción a profesores que han estado participando de este desfile que escuchábamos el día de ayer. Son los que incluso durante el desfile de este colegio decían cosas como porque la democracia ya no existe en el país, y de alguna manera llamaban a los estudiantes a gritar, a cantar Dina asesina, el pueblo te repudia, que es decir, un mensaje absolutamente político que se entiende en otras esferas de nuestra sociedad, pero no en el contexto de un desfile escolar. ¿Hay algún tipo de procedimiento o desgraciadamente hay un vacío que impida que estos profesores sean sancionados? Mira, dentro del reglamento de la Ley General de Educación, habla del sentido que podría tener político o proselitista de parte de los profesores, ¿no? Eso está prohibido. Eso es lo que indica la normativa. Pero nosotros tenemos que ir a ver más allá de justamente esa normativa. En realidad, cuando hay procesos de diálogo y en la escuela se desarrolla el pensamiento crítico, es cuestión de analizar diferentes tipos de situaciones y buscar cuáles son las causas y las formas de solución. El inconveniente es que cuando nosotros educamos en función de la descalificación del otro, en cualquier ambiente de diálogo en el cual tendremos que encontrar concertación, en realidad ya no buscamos justamente ese diálogo, sino que rompemos y establecemos una brecha entre diferentes grupos. Y esto en realidad está muy mal visto desde el punto de vista educativo, porque lo que debemos fomentar es justamente esa cultura del diálogo. Si yo descalifico al otro con estas palabras peyorativas, entonces, ¿qué estoy realmente queriendo que desarrollen mis estudiantes? Ahí está el grave inconveniente, ¿no? Justamente de estas situaciones que se han dado. ¿Cómo proceder entonces? Es la pregunta, se lo digo directamente. ¿Usted qué haría? Bueno, en primer lugar hay dos tipos de situación. La primera, que es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación con respecto a la formación en servicio de los maestros. Es obvio que por culpa de la pandemia, se han desarrollado actividades orientadas justamente a determinadas metodologías, estrategias de una manera virtual.
Lo que se tiene que hacer es desarrollar actividades ya presenciales, recordando a los maestros cuáles son sus funciones y cómo debe desarrollarse o abocar este pensamiento crítico que es clave y que solicitamos desarrollar en todos los estudiantes. Pero para desarrollar este pensamiento crítico nosotros tenemos que tener una postura, y esta postura está orientada justamente al respeto y a la no violencia. Claro, pero estamos hablando, perdóneme, estamos hablando de niños de primaria. Es decir, yo entiendo esto del pensamiento crítico, creo que la mayoría lo comprende. Hay que formar ciudadanos desde las bases que sean capaces de tener un juicio propio. Pero aquí lo que pareciera es imponérseles un discurso. Y se trata de niños de primaria, muy pequeños. Exacto. Ese es el gran inconveniente. Por lo general, siempre estamos acostumbrados a que las soluciones son sencillas. Una solución sencilla es la descalificación del otro. Por lo general, incluso sean pequeños, el pensamiento crítico implica reconocer lo que ha sucedido, conversar lo que ha sucedido. Sabemos muy bien de los hechos de violencia, pero en general la violencia pues no se combate con más violencia, sino que tenemos que encontrar procesos de diálogo. Y es justamente eso lo que reclamamos de parte de los maestros. Estas estrategias, estas metodologías tienen que estar orientadas a encontrar las causas del problema y no simplemente ese facilismo en que llegamos, incluso a nivel político, de encontrar soluciones entre comillas muy sencillas que entran más a la descalificación que realmente atacar las causas. Supongo, profesor Cadillo, que usted habrá leído el comunicado del Consejo Nacional de Educación que deplora que se haya violado el derecho a una educación sin manipulaciones de nuestros escolares. Estoy leyendo literalmente, ¿no? De la misma manera que insiste en aquello a lo que se ha referido Mávila. Acá hay un tema de edad. Uno puede discutir críticamente con adolescentes que están informados, pero hacer cantar con la fuerza emocional que tiene un canto, expresiones como Dina asesina, es manifiestamente una manipulación de niños, ¿no le parece? Sí, efectivamente. El tema es que si caemos en el facilismo, simplemente vamos a decir o vamos a castigar este tipo de actos, pero no vamos a encontrar la solución frente a esos actos. Y la solución es mucho más compleja. No es simplemente estar estigmatizando incluso a los profesores o castigándolos administrativamente, que sí se debe dar. Es obvio que hay cuestiones administrativas, pero nosotros tenemos que llegar al fondo de la situación. Y el fondo de la situación es cómo abordamos este sentido de la violencia que se da dentro de nuestro país y cómo los maestros tienen que analizar varias de estas situaciones. Claro, entiendo su preocupación, pero me pongo también en el lugar de los padres. Vamos, la información que manejamos es que incluso algunos profesores habrían sido presionados por parte de la comunidad para hacer cantar a los chicos de esta manera, a los niños. Entonces yo entiendo que usted se preocupe, digamos, del trasfondo detrás de esto, ¿no? Hay una situación de violencia, hay una situación muy particular en Puno, pero aquí se puede reducir la información al uso de personas o de ciudadanos que todavía se encuentran en formación para objetivos claramente políticos. En lo personal, perdóneme, para mí me parece una falta grave. Aprovecharse de ese análisis o sentido crítico en formación que todavía está en pleno proceso de desarrollo para imponer una cosa de esta naturaleza en medio de lo que debería ser un desfile patrio. Sí, mira, en realidad tengo entendido que incluso esa banda es la que ganó el concurso, ¿no? Entonces, en realidad existe pues un sentido ideologizado con respecto a las acciones que toman muchos maestros con respecto en diferentes partes de nuestro país. Frente a ello, lo que se tiene que hacer del Ministerio de Educación es, uno, reforzar el conocimiento de las normativas, que eso está prohibido, y lo segundo es trabajar en torno a la formación y a la capacitación que tienen que tener esos maestros, ¿no?, para combatir este tipo de situaciones. Profesor Cadillo, permítanos por favor ir a una breve pausa, después de la cual quisiera preguntarle también sobre cómo encuentra usted que ha evolucionado nuestro sistema educativo al término del mandato de Pedro Castillo y durante los últimos meses. Pero para eso necesitamos ir a una pausa y yo le ruego que nos acompañe, señor Cadillo.
Estamos conversando con el profesor Juan Cadillo, que fuera ministro de Educación durante poco más de 2 meses. Nos ha dado su opinión sobre lo que hemos sabido sobre la formación curiosa de niños menores de edad, como ha subrayado Mayra Huertas, en Puno, a los que se les enseña a cantar canciones como Dina Asesina. Y nos ha dicho usted que todo lo que se oriente en torno a la violencia y a la manipulación de niños debe ser reprochado por una parte, y que los profesores son susceptibles de tener que pasar por un proceso administrativo sancionatorio. Yo quisiera pedirle que nos diga qué piensa usted sobre lo que ha dejado para el sistema educativo el gobierno de Pedro Castillo. Habida cuenta de que usted, que se opuso a la ideologización y a la prioridad dada a un sindicato nuevo que se creó rápidamente, FENATE, haya vivido, no sabemos bien por qué dejó el ministerio tan rápidamente. Quizás es tiempo de que nos haga un balance de lo que usted vivió y el estado en que cree usted que se halla ahora nuestro sistema educativo. Bueno, Fernando, con respecto al trabajo que tuve en esos un poco más de 2 meses, nosotros nos orientamos fundamentalmente a lo que era la educación técnica. Lo que esperábamos era justamente desarrollar algo que se denomina, y en el mundo se llama STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y para ello propusimos un conjunto de mecanismos que nos iban a llevar frente a ello. Dentro de ese proceso, pues nos encontrábamos cuando se realizó mi cambio. ¿Por qué? ¿Por qué es que lo sacaron, profesor Cadillo? Bueno, en realidad esto no fue comunicado ni conversado, ¿no? Creo yo que de repente hubo presiones políticas y sindicales con respecto a mi cambio, ¿no? Porque la orientación era fundamentalmente, más que servir al sindicato o cualquier tipo de ideología, era fundamentalmente poner algunas bases que sean claras y que nos permitan pues apuntar a una mejor educación, teniendo en cuenta estos factores, ¿no? De la ciencia, la tecnología y este elemento que ya se venía a venir, que era la parte de la inteligencia artificial y todos los elementos que actualmente vienen impactando fuertemente la educación. ¿Y cuál fue el inconveniente o el punto en conflicto? Creo yo que fundamentalmente es esa mirada, ¿no?, más abierta que se tiene que tener frente a la educación, es decir, abrir el diálogo y enfrentar diferentes tipos de situaciones, más que responder a determinados pensamientos, a una visión general de lo que se tiene que ser la educación en nuestro país. Y esa visión pues implica poder organizar el sistema en torno a un conjunto de metas de calidad, y esto implica pues evaluación a los maestros, pedir más presupuestos, pero a la vez también una mirada distinta, ¿no? Esa mirada no era compartida por el gobierno en ese momento, esa mirada abierta, digamos. Yo creo que cuando conversé con el presidente pues se lograba convencer, ¿no? Pero creo yo que en realidad el convencimiento de mi parte pues no fue el suficiente. De acuerdo. Usted es un caso poco frecuente de exministro de Educación que vuelve a un aula, está enseñando en Huaraz usted, en una institución ahí, en donde pretende también aplicar su actitud de innovación sobre tecnologías, sobre todo. ¿Cómo ha encontrado usted a su vuelta de la alta burocracia del ministerio a la realidad de las aulas y las escuelas en una ciudad de la sierra como Huaraz? ¿Cómo ha encontrado el clima magisterial? ¿Cómo ha encontrado usted el impacto dejado por la aparición de un nuevo sindicato, FENATE, que ha querido disputar el carácter mayoritario del SUTEP? Yo creo que a nivel de los maestros existe en realidad una gran pena, ¿no?, con respecto a lo que se pudo hacer en el gobierno del presidente Pedro Castillo. En realidad había una aspiración a una mejora de la educación en general, y esto implica pues una orientación fuerte de presupuestos orientados a la infraestructura, a la formación y a la capacitación, como también a los diferentes derechos sociales y reclamos que tienen los maestros. Creo yo que lamentablemente se perdió esa visión de mediano y largo plazo que se podía haber tenido con respecto a la educación, más para favorecer esos temas sindicales, ¿no? En realidad se enfrascaron en temas de debate más orientados de cómo podían tomar de repente la derrama magisterial y esos conflictos,
que en realidad desgastan, por ejemplo, a un ministro de Educación, ¿no? Sí. Por otra parte, hubo a todo lo largo de los últimos tiempos un debate sobre el currículo escolar. ¿Qué posición defendió usted sobre el currículo que debe tener vigencia en nuestras escuelas? Mira, cuando estuvimos, se planteó la evaluación del currículum, de lo que se había avanzado el currículum, y el elemento que propusimos fue justamente cómo nosotros podemos mejorar con respecto a los enfoques. Es decir, ya tenemos un número de competencias reconocido que de repente se puede reducir porque es bien amplio, pero más allá de eso, lo que nosotros necesitamos es cómo trabajamos determinados elementos que justamente desarrollen esto del pensamiento crítico, de los elementos de creatividad y cómo afrontar diferentes tipos de situaciones problemáticas. En realidad, hasta ahora lo que seguimos arrastrando es información, transmisión de información, que es una parte importante, efectiva para poder actuar, pero no es suficiente. Es decir, necesitamos acercar a la escuela a los problemas del contexto, de tal manera que en base a ese análisis y podamos introducir algunos elementos de reconocer causas, afrontar cuáles son las causas de los problemas, y eso se puede hacer tranquilamente desde la escuela. Pero si solo tenemos un sentido de transmisión de información sin esta posibilidad de análisis o de reflexión que nos permita actuar, en realidad estamos haciendo muy poco, porque la información en los últimos tiempos cambia rápidamente. No podemos memorizar la enorme cantidad de información, y lo que sí tenemos que hacer es desarrollar habilidades para el análisis, para la síntesis, para la reflexión y para buscar formas creativas de solución de problemas, y eso es lo que se planteaba con respecto al currículum. Lamentablemente luego vino pues una visión más de cambiar simplemente el currículum porque se debía cambiar, ¿no? Entendemos. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Cadillo, por estar con nosotros esta mañana. Simplemente mencionar respecto a lo que comentábamos al inicio de la entrevista sobre estos niños que cantaban Dina Asesina, que el comunicado, Fernando, que leías tú del Consejo Nacional de Educación es bastante claro cuando además menciona y cita la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y aceptada por el Perú, que señala el compromiso de los estados de garantizar al niño condiciones necesarias para formarse un juicio propio y de desarrollar su personalidad, aptitud, capacidades, inculcándoles el respeto a su identidad y a los valores nacionales. Con esto hacemos una pausa